La vida de Michael parecía ser un retrato de perfección suburbana. El sol de verano bañaba su tranquilo vecindario en un cálido resplandor dorado que prometía posibilidades infinitas. Cada mañana, mientras la luz se deslizaba suavemente sobre el horizonte, iluminaba las ordenadas filas de casas, cada una de ellas como un testigo silencioso de una rutina de orden y tranquilidad. Sin embargo, bajo la superficie de esta existencia plácida, Michael percibía una perturbación que no podía nombrar ni ignorar por completo. Mientras conducía por las calles arboladas en su elegante sedán plateado, el ritmo familiar de su trayecto diario despertaba en él tanto consuelo como inquietud. Su mente, usualmente enfocada en las estrategias de su exitoso negocio, ahora vagaba hacia momentos fugaces en casa, una media sonrisa de su esposa, una mirada prolongada hacia la ventana de un vecino, el sutil cambio en su comportamiento que hablaba de secretos y deseos no expresados. El ritmo de la vida del vecindario, tan meticulosamente orquestado, parecía enmascarar una corriente subyacente de tensión, una melodía silenciosa de traición esperando ser desvelada. Al llegar a su bien cuidada casa, Michael se detuvo antes de salir, contemplando la vista de su jardín meticulosamente arreglado y la fachada impecable de la casa. Cada detalle, desde los setos cuidadosamente podados hasta el suave zumbido de los cortacéspedes distantes, era un testimonio del orden que siempre había valorado. Sin embargo, al abrir la puerta, un escalofrío lo recorrió, la premonición de que nada permanecería como parecía. Dentro, la atmósfera era igualmente serena, pero el aire estaba cargado con una anticipación inexplicable. Among los momentos más destacados estaba el suave tic-tac del reloj en la repisa, el sutil aroma del café recién preparado que persistía en la cocina, todo contribuía a un ambiente de normalidad que ocultaba la tormenta que se gestaba en el corazón de Michael. Se movía por las habitaciones con una calma practicada, pero cada paso se sentía cargado con el peso de dudas no expresadas. En la soledad de su estudio, donde el mundo exterior se desvanecía en una rutina silenciosa, Michael se encontraba reflexionando sobre el delicado equilibrio entre confianza y sospecha. Recordaba las suaves señales de cambio en el comportamiento de su esposa, los pequeños pero inquietantes detalles que habían comenzado a perforar la fachada de su vida compartida. Había una suavidad en ella, una sonrisa que ahora parecía bordeada de ironía, una mirada fugaz en sus ojos que sugería profundidades ocultas que ya no podía ignorar. A medida que el día avanzaba, la agitación interna de Michael crecía. El entorno sereno ahora se transformaba en un escenario para su lucha silenciosa. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras largas y cambiantes que parecían susurrar secretos. En ese juego de luz y oscuridad, encontró una metáfora conmovedora para su existencia, una vida aparentemente bañada en brillo, pero albergando secretos en cada rincón. En ese momento tranquilo, mientras estaba sentado en su escritorio y miraba por la ventana hacia la belleza aparentemente inocente pero engañosa de su vecindario, Michael se dio cuenta de que la paz que tanto había atesorado no era más que una ilusión frágil. La superficie tranquila de su mundo ocultaba profundidades escondidas de traición e incertidumbre, y sabía que el viaje para descubrir la verdad cambiaría todo lo que creía entender sobre el amor, la confianza y la propia naturaleza del hogar. Michael había comenzado a notar pequeñas discrepancias que erosionaban la fachada de su vida una vez tranquila. En el suave zumbido de sus noches suburbanas, surgían sutiles cambios en el comportamiento de su esposa como sombras que se deslizaban por un paisaje familiar. Al principio, parecían hábitos triviales, una pausa extra antes de salir de la habitación, una mirada fugaz hacia el vecino bien arreglado, Robert. Pero pronto, estas pequeñas señales se tejieron en un patrón perturbador. Cada encuentro casual con Robert llevaba un toque de seducción. Michael observaba cómo la risa de su esposa, antes cálida y sin reservas, ahora brillaba con un borde esquivo, como si cada nota estuviera diseñada deliberadamente para provocar una reacción. El encanto de Robert era innegable, su presencia en reuniones familiares y eventos del vecindario se volvió constante, su sonrisa fácil y su manera confiada eran inquietantes en su familiaridad. El corazón de Michael latía con fuerza en su pecho mientras observaba estas interacciones, cada una traición silenciosa que profundizaba las fisuras de la duda dentro de él. Una noche fresca, mientras el sol se ponía bajo el horizonte y proyectaba sombras largas y ambiguas a través de su comedor, la tensión alcanzó un estado casi palpable.
El suave tintineo de los cubiertos y la conversación murmurada se desvanecieron en el fondo mientras Michael, incapaz de contener su creciente angustia, cuestionó a su esposa. Su voz, bordeada de una mezcla de dolor y enojo, buscaba desentrañar el misterio detrás de sus nuevos coqueteos. En respuesta, ella no ofreció más que una sonrisa desdeñosa y una risa suave, como si las acusaciones tácitas fueran solo una molestia trivial. Sin embargo, sus ojos traicionaron una chispa de desafío, un reto silencioso que resonó profundamente con la creciente sospecha de Michael. En ese momento cargado, el consuelo familiar de su hogar parecía desmoronarse, dejando atrás una atmósfera pesada con palabras no dichas y confianza herida. Michael sentía como si estuviera al borde de un precipicio. Cada gesto aparentemente insignificante ahora estaba imbuido de un peso de traición. Cada mirada, cada comentario susurrado al pasar, añadía otro hilo al tapiz de engaño que se tejía justo frente a sus ojos. No hubo una confrontación explosiva ni un estallido dramático, en cambio, fue la lenta y relentless acumulación de evidencia la que pintó un cuadro crudo de traición. La conspiración silenciosa de sus acciones dejó a Michael lidiando con una cascada de emociones, una mezcla de tristeza, incredulidad y una creciente resolución para enfrentar la oscuridad que había invadido su mundo una vez pacífico. En esa silenciosa y dolorosa realización, la verdadera naturaleza de su vida desmoronándose comenzó a tomar forma, preparando el escenario para un conflicto que redefiniría los límites de la confianza y la lealtad. En la luz menguante de una noche de agosto, Michael regresó a casa después de otro largo día en la oficina, su mente perturbada por sospechas persistentes. Al cruzar el umbral de su casa suburbana meticulosamente mantenida, un cambio sutil pero inquietante en la atmósfera captó su atención. El zumbido familiar de la rutina fue reemplazado por una quietud inquietante, puntuada por una corriente subyacente de tensión que le provocó escalofríos. Dentro de la sala de estar, una vez un santuario de calidez familiar, ahora estaba envuelta en una sombra pálida. Los ojos de Michael se sintieron atraídos por los pequeños detalles que ahora parecían cargados de significado. Su esposa, típicamente la epítome de la modestia elegante, había elegido un atuendo que era sorprendentemente atrevido. El vestido se adhería a ella con una audacia vibrante, sus colores eran tanto inusuales como provocativos en comparación con su vestimenta habitual. Era como si cada pliegue de la tela, cada acento de luz, hubiera sido orquestado deliberadamente para captar la atención, una señal silenciosa pero inconfundible para alguien invisible. Mientras se movía de habitación en habitación, los pensamientos de Michael corrían. Los recuerdos de noches pasadas parpadeaban en su mente, las miradas suaves y prolongadas que lo encontraban desde el otro lado de la habitación, la risa áspera que cesaba abruptamente cuando él entraba, la sutil inclinación de su cabeza que sugería una expectativa de admiración de otro. Cada uno de estos momentos, una vez inocentes en su aislamiento, ahora formaban un tapiz desarticulado de evidencia que insinuaba una verdad oculta. Sentado solo en su estudio, Michael reproducía estos fragmentos como escenas de un carrete de película desarticulado, cada imagen agudizando su creciente sensación de traición. Los detalles una vez benignos ahora llevaban un peso ominoso, cada conversación susurrada, cada sonrisa prolongada transformaba su hogar en un repositorio de insinuaciones no dichas. El suave crujido del suelo de madera, el murmullo distante de la noche, todo conspiraba para hacer eco del secreto que comenzaba a desentrañar la tela de su vida. En ese profundo silencio, en medio del juego de sombra y luz, Michael sintió la primera pista inconfundible de traición incrustarse profundamente en su alma. Fue un momento tanto aterrador como curiosamente convincente, un precursor de un laberinto emocional que no prometía una escapatoria simple. Su resolución se endureció incluso cuando su corazón dolía, sabiendo que esta evidencia silenciosa e insidiosa era solo el comienzo de un viaje hacia un reino de engaño y pérdida irrevocable. La resolución de Michael se endureció mientras se preparaba para enfrentar la verdad. En la tenue luz de su estudio, la habitación llena del zumbido silencioso de equipos ocultos, se sentó solo frente a un banco de pantallas. Cada imagen parpadeante, grabada en secreto, lentamente ensamblaba una narrativa de traición que había sospechado durante mucho tiempo pero que no se había atrevido a creer por completo.
Los sutiles ajustes de las lentes de la cámara habían capturado más que solo movimientos, habían registrado momentos de seducción deliberada, miradas cuidadosamente orquestadas y el lenguaje tácito de la provocación. Mientras observaba, cada fotograma revelaba los esfuerzos deliberados de su esposa para atraer y seducir, cada gesto calculado para invitar la atención del vecino siempre vigilante, Robert. La atmósfera en la habitación era densa con una mezcla de incredulidad y una creciente resolución gélida. Su corazón latía al compás del suave y persistente clic del botón de reproducción. En una pantalla, una silueta familiar se movía con una elegancia que desmentía la traición en curso. En otra, una sonrisa cómplice jugaba en sus labios mientras mantenía una conversación susurrada con Robert. Los ojos de Michael, una vez llenos de confianza, ahora ardían con el escozor de la traición. Pausó la grabación en una escena particularmente condenatoria, un momento en que la fachada de inocencia se hizo añicos, reemplazada por una intimidad inconfundible que era tan deliberada como devastadora. Una voz dentro de él, tanto condenatoria como instigadora, susurró: ¿es esto lo que realmente deseas? La pregunta, aunque silenciosa en la habitación, reverberó a través de su alma. En ese momento congelado de tiempo capturado, la realidad de su vida destrozada se presentó desnuda ante él. Su respiración se detuvo, y el peso de cada detalle pasado por alto, cada pista sutil que había descartado como coincidencia, se derrumbó con una claridad implacable. La evidencia era irrefutable, un montaje cuidadoso de traición que no dejaba lugar a dudas. Mientras las pantallas continuaban su reproducción implacable, Michael sintió que su agitación interna se transformaba en una determinación escalofriante. El sonido suave, casi imperceptible, del grabador resonaba en el silencio, marcando cada segundo de revelación con una finalidad silenciosa. Su mente corría a través de recuerdos de momentos compartidos y promesas susurradas, todos ahora manchados por la prueba innegable de deslealtad. La habitación, una vez un santuario de calma, se convirtió en un crisol donde el dolor y la resolución se fusionaron en un único propósito inquebrantable. En ese momento solitario de revelación, la evidencia condenatoria provocó un cambio profundo dentro de él. Ya no podía permitir que las mentiras persistieran. La verdad exigía ser enfrentada, y con ella, su curso de acción estaba sellado. Cada fotograma oculto, cada confesión silenciosa capturada en película, reforzaba la realidad de que los cimientos de su vida estaban irremediablemente comprometidos. La finalidad de la evidencia era tan fría como el metal de los dispositivos frente a él, un testimonio silencioso de un amor que lo había traicionado. Michael cerró los ojos brevemente, absorbiendo la gravedad de su descubrimiento. Las imágenes lo perseguían, pero también lo envalentonaban. Con una determinación temblorosa, entendió que el camino por delante, aunque lleno de tristeza y consecuencias inevitables, ahora era el único camino disponible. La habitación silenciosa fue testigo de un hombre transformado, su corazón endurecido por el dolor de la traición, listo para enfrentar el futuro con el peso de la verdad como su única guía. En el corazón de una noche sofocante y húmeda, la tensión que había estado hirviendo durante semanas finalmente alcanzó su punto de ebullición. La casa, usualmente un refugio de orden y calma, ahora era el escenario de una confrontación explosiva. Las sombras bailaban inquietantemente en las paredes mientras Michael reunía su resolución, su rostro una máscara de determinación estoica y furia silenciosa. Cada latido resonaba con el peso de la traición, cada segundo se extendía en una eternidad de temor. La sala de estar, débilmente iluminada por una sola luz superior y el parpadeo de un televisor abandonado en el fondo, se convirtió en el campo de batalla. Los ojos de Michael, una vez suaves y acogedores, ahora ardían con una intensidad fría y calculadora. Su esposa, de pie con un aire de despreocupación que desmentía la tormenta que rugía dentro de él, parecía casi de otro mundo en su postura calma pero enigmática. Junto a ella, Robert se cernía con una mezcla inquietante de confianza y aprensión, como si percibiera el colapso inevitable de la delicada fachada que había mantenido tan meticulosamente. Sin decir una palabra, Michael dio un paso adelante, sus pasos medidos puntuando el silencio. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, era baja y resonante, un sonido que llevaba el peso del dolor no expresado y la rabia creciente.
Basta, dijo, cada sílaba deliberada y contundente, reverberando en las paredes como si reflejara su propia agitación interna. La palabra quedó suspendida en el aire, un recordatorio crudo de promesas rotas y confianza traicionada. Los ojos de su esposa, una mezcla de desafío y arrepentimiento, parpadearon momentáneamente con una emoción casi imperceptible. ¿Realmente crees que esta es la única manera?, preguntó suavemente, su tono cargado de una tristeza que desmentía el desapego frío en su postura. Había un dejo de cansancio en su voz, como si las cargas de sus propias elecciones finalmente comenzaran a abrumar la resolución que una vez la definió. La expresión de Robert vaciló entre arrogancia e incertidumbre. Intentó intervenir, su voz temblando con una mezcla de indignación y miedo. Michael, debes entender, no estaba destinado a lastimarte, sus palabras se desvanecieron en el silencio opresivo, dejando un vacío que parecía tragarse toda esperanza de reconciliación. La atmósfera estaba cargada de emoción cruda, cada palabra pronunciada cortando a través de la frágil capa de civilidad. La mirada de Michael se fijó en la de su esposa, exigiendo respuestas que ninguna disculpa simple podría satisfacer. Su mente corría, lidiando con las fuerzas duales de la traición y la creciente comprensión de que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando bajo el peso del engaño. En ese momento, el aire se volvió denso con tensión, como si la misma tela de la realidad se doblara bajo la presión de verdades no dichas. El reloj en la pared marcaba monótonamente, cada segundo un recordatorio implacable del tiempo perdido y las decisiones irreversibles tomadas. La lucha interna de Michael era palpable, una batalla entre el deseo de perdonar y la necesidad consumidora de retribución. Cuando la confrontación alcanzó su cenit, cada emoción quedó al descubierto. La habitación parecía encoger, atrayendo a las tres figuras a un círculo íntimo de desesperación y desafío. Fue un momento en que cada alegría pasada, cada instancia fugaz de confianza, fue despojada, dejando solo la cruda e inflexible realidad de sueños destrozados. La voz de Michael, ahora bordeada de una amarga finalidad, declaró, aquí es donde termina. Y en esa declaración, el reconocimiento silencioso de la ruina se completó, un silencio que no prometía una recuperación fácil, solo la marcha fría e implacable hacia un futuro incierto. El corazón de Michael, una vez cargado de tristeza y traición, ahora latía con un propósito singular e implacable, venganza. En las horas silenciosas de la noche, cuando el mundo exterior dormía, se convirtió en juez y verdugo. Cada traición, cada indicio susurrado de engaño, había fermentado en un deseo frío y calculado de ver sufrir a quienes lo habían agraviado. Había pasado innumerables noches planeando meticulosamente, analizando cada movimiento como un maestro de ajedrez experimentado. Cada decisión era deliberada, cada paso planeado a la perfección. Su mente reproducía las sutiles provocaciones, las verdades a medias y las sonrisas engañosas de aquellos en quienes una vez confió, todo se mezclaba en una única visión abrasadora de retribución. Con una resolución de acero, Michael comenzó a orquestar su plan. Se movía silenciosamente, sus acciones tan medidas como el tic-tac de un reloj antiguo. Cada detalle era examinado, cada alianza reevaluada y cada vulnerabilidad explotada. La estrategia no era de brutalidad abierta, sino de una justicia precisa, casi poética. Organizó una serie de eventos que se desplegarían como un tapiz intrincadamente tejido, cada hilo diseñado para exponer las mentiras y llevar las verdades ocultas a la dura luz del día. Sus planes se ejecutaron con una precisión casi quirúrgica mientras manipulaba situaciones y conversaciones para forzar a sus adversarios a una trampa inescapable de su propia creación. En su confinamiento solitario de pensamiento, Michael recordaba cada momento de engaño, cada destello de una sonrisa secreta intercambiada en corredores tenuemente iluminados. Esos recuerdos ahora servían como el plano para su plan meticulosamente elaborado. Cada movimiento era premeditado, cada riesgo calculado. Su corazón, una vez cálido con amor y esperanza, ahora se había convertido en un motor de fría retribución. La satisfacción que derivaba de su planificación estaba entrelazada con una melancolía profunda y generalizada, una comprensión amarga de que, al buscar castigar a otros, también podría estar condenándose a sí mismo.
Cuando la primera onda de su plan comenzó a desestabilizar el delicado equilibrio de su mundo doméstico, la voz de Mako, tan fría e inflexible como el acero, rompió el silencio. Se acabó, dijo. Las palabras no eran solo una declaración, sino un veredicto final, resonando a través de los corredores de su mente y en las vidas de aquellos que lo habían traicionado. En ese momento, sus ojos, oscuros y resueltos, reflejaban no solo la determinación de infligir castigo, sino también el cambio irrevocable que lo había superado. El camino que había elegido estaba lleno de ambigüedad moral, pero en ese instante no había vuelta atrás, solo la búsqueda implacable y consumidora de venganza. Las repercusiones de la venganza calculada de Mako reverberaron mucho después de que se representara el acto final. El hogar, una vez un santuario de calidez y sueños compartidos, se había convertido en un mausoleo de confianza destrozada y promesas rotas. En el silencio de las habitaciones vacías, cada crujido del suelo servía como un recordatorio de una vida pasada donde el amor había florecido, ahora reemplazado por un amargo remordimiento y soledad. Cada rincón de la casa era testigo de la devastación causada por las acciones de Mako. Las fotografías cuidadosamente seleccionadas en la repisa, que capturaban momentos de risas y abrazos tiernos, ahora parecían reliquias de un tiempo que nunca regresaría. El aroma del café recién preparado, una vez un ritual matutino reconfortante, se mezclaba con el olor frío de la negligencia, subrayando la profunda pérdida que se había asentado sobre el hogar. Michael se encontraba vagando por estos espacios huecos, cada paso pesado con arrepentimiento. Recordaba cómo la chispa de ambición por la retribución había encendido una vez dentro de él un deseo ardiente de reclamar su dignidad y castigar a quienes lo habían agraviado. Sin embargo, a medida que pasaban los días, esa determinación ardiente dio paso a una abrumadora sensación de aislamiento. Su mente, una vez aguda con propósito, ahora nadaba en un mar de duda y tristeza. Los rostros de sus traidores, la esposa que había elegido un camino de provocación temeraria y el vecino cuyo encanto alguna vez había marcado motivos ocultos, lo perseguían sin cesar. Sus imágenes se entrelazaban con recuerdos de tiempos más felices, intensificando la agonía de lo que se había perdido. En la tenue luz de su estudio, Mako se sentó solo, mirando fijamente la evidencia de su victoria, una colección meticulosamente compilada de grabaciones y fotografías que habían confirmado sus peores temores. Pero en ese momento de triunfo, una frialdad inesperada había echado raíces. La satisfacción de ver a sus enemigos desmoronarse fue fugaz, reemplazada por una conciencia corrosiva de que él también había sido consumido por la oscuridad de su propia creación. Su victoria fue pírrica, lograda a costa de su paz interior y de la esencia misma de su ser. Las repercusiones de sus acciones se extendieron hacia afuera, tocando vidas de maneras que nunca había anticipado. Su esposa, enfrentada a la realidad de sus elecciones, se hundió en un abismo de arrepentimiento. No había palabras para consolar el profundo dolor de la traición, ni siquiera en los murmullos suaves y apologéticos que a veces escapaban de sus labios. En cambio, se retiró a un mundo de silencio y autocondena, sus ojos reflejando una profunda tristeza que las palabras no podían capturar. Mientras tanto, Robert, una vez la encarnación del encanto y la atracción sin esfuerzo, encontró que su persona se desmoronaba bajo el peso de su propia culpa. La atención que una vez comandaba se evaporó, dejándolo aislado en un reino de su propia creación, un reino donde su reputación estaba irremediablemente manchada y su futuro incierto. En medio de este torbellino, el alma de Mako parecía fracturarse. La emoción de la venganza se había desvanecido, reemplazada por una pesadez insoportable que lo presionaba como una fuerza física. Cada momento de soledad se convertía en una cámara de eco de su tormento interno, donde la pregunta que he hecho resonaba con una claridad implacable. Noche tras noche, mientras la oscuridad envolvía la casa, se sentaba junto a la ventana, mirando hacia el vacío, buscando una señal de redención o tal vez una manera de deshacer el daño irreversible. La desesperación silenciosa se veía interrumpida solo por momentos fugaces de autorreflexión, donde Mako contemplaba el verdadero costo de sus acciones. Reconocía que su plan meticulosamente orquestado, destinado a reclamar el honor y la dignidad, en cambio lo había despojado de la humanidad que una vez había tenido en alta estima. La realización fue tanto dura como irrevocable, en su búsqueda de retribución, se había perdido a sí mismo.
El hombre que se había propuesto castigar a los infieles se había convertido en un prisionero involuntario de su propia ambición despiadada. Cada conversación, cada mirada silenciosa intercambiada tras la confrontación, ahora servía como un recordatorio doloroso de que los lazos de confianza y amor, una vez cortados, eran casi imposibles de restaurar. Las repercusiones de la traición se habían extendido como un incendio forestal, dejando tierra arrasada a su paso, un paisaje estéril de esperanza y lleno de las cenizas de lo que podría haber sido. Y mientras Michael lidiaba con la cruda verdad de su soledad, no podía escapar de la comprensión inquietante de que su búsqueda de justicia lo había cegado ante el verdadero valor del perdón y la frágil belleza de la redención. En la quietud de esa larga y solitaria noche, la agitación interna de Michael alcanzó su crescendo. El peso de sus acciones, del camino irreversible que había elegido, se asentó sobre él con la finalidad de una puerta que se cierra. En ese momento, aceptó que la búsqueda de venganza había sido una espada de doble filo, una que había cortado profundamente en su propia alma, dejando heridas que tal vez nunca sanarían. Los ecos de sus acciones perdurarían para siempre en los salones vacíos de su corazón, un recordatorio constante de que a veces el mayor enemigo reside dentro de uno mismo. Michael se encontraba en un espacio desprovisto de la calidez que una vez definió su hogar, donde el silencio ahora reinaba sobre los recuerdos de risas y promesas susurradas. El incesante golpeteo de la lluvia contra la ventana se convirtió en un lamento constante, cada gota resonando con el peso de la confianza rota y la pérdida irrevocable. En el tenue resplandor del crepúsculo, sus ojos, cargados por noches interminables y penas no expresadas, revelaban el profundo abismo que la venganza había tallado en su alma. Cada rincón de la habitación contaba una historia, una vida una vez vibrante ahora reducida a restos dispersos de tiempos más felices. Las superficies frías e inflexibles reflejaban el hielo que se había filtrado en su corazón, un recordatorio constante de que la búsqueda de retribución no había dejado nada más que un vacío persistente. Entre los sonidos apagados de la lluvia, Michael casi podía escuchar el murmullo de sus propios pensamientos, cada uno un susurro acusador silencioso que lo reprendía por las elecciones irreversibles que había hecho. En la soledad opresiva, una claridad lenta y dolorosa comenzó a amanecer sobre él. La satisfacción del castigo había sido fugaz, y en lugar de reparar las fracturas internas, las había profundizado, dejando cicatrices que ningún tiempo podría sanar. Su corazón ahora latía con un ritmo lento y lúgubre, un lamento por la vida que una vez apreció, ahora perdida en una búsqueda equivocada de venganza. Mientras estaba sentado solo en esa habitación sombría, el ritmo implacable de la lluvia se entrelazaba con la cadencia de su remordimiento. Michael llegó a comprender que sus acciones no habían restaurado lo que estaba roto, en cambio, lo habían vaciado, despojándolo de la esencia de quien era una vez. En ese silencio aplastante, la verdad era innegable. A veces, al buscar castigar a aquellos que nos agravian, terminamos castigándonos a nosotros mismos mucho más profundamente. El eco de su misión final no expresada resonó en el aire vacío, un recordatorio conmovedor de que el precio de la retribución es a menudo el alma misma que busca reparar.